Buenos días mis amados hermanos, Dios los bendiga. Hoy vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante y un tema que es importante que nosotros conozcamos. Vamos a hablar acerca de la realidad de los días malos, la realidad del día malo. Y vamos a tratar este tema del texto bíblico. Vamos a ir tratando varios textos bíblicos que nos hablan de cuando pasamos momentos que no esperamos, cuando pasamos días que desestabilizan o nos tratan de mover en nuestra fe, cuando tenemos todo planificado y de un momento a otro repentinamente suceden cosas que no esperábamos, suceden cosas que nos hacen entrar en una crisis o en una confusión, muchas veces de fe, nos hacen muchas veces de pronto dudar, nos desequilibran nuestras emociones y nuestros sentimientos. Vamos a hablar entonces acerca de esos días malos. Dice en Efesios 6:13, mis amados hermanos, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí vemos varias cosas, mis amados hermanos, importantes. Lo primero que vamos a ver es precisamente la realidad que existe en esos días malos, días en donde suceden circunstancias y eventualidades que nosotros no esperábamos. Es como cuando nosotros, mis amados hermanos, sabemos que tenemos un viaje y ya lo tenemos claramente planeado y nos afanamos porque llegue ese día. Ya lo tenemos todo planeado, ya lo tenemos todo calculado, ya sabemos qué vamos a llevar al viaje, ya sabemos cuándo vamos a empacar, etcétera. Ya tenemos todo planificado, pero resulta que en medio o en el transcurso de esperar que llegue ese día sucede algo, una eventualidad que no esperábamos y que evitan que nosotros realicemos ciertos planes. Nosotros en el día tenemos muchas cosas que ya tenemos que hacer, como es trabajar, como es hacer muchos quehaceres que debemos hacer todos los días. Pero mis amados hermanos, lo que debemos tener en cuenta es que los días no los tenemos comprados, que nosotros no sabemos el día en que podamos partir de este mundo. El único que sabe eso es nuestro Dios. Por eso debemos tener en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Debemos decir: si Dios quiere, haremos esto o aquello. No estamos diciendo, mis amados hermanos, de que no vamos a planificar las cosas, pero las vamos a planificar poniendo a Dios por delante de ellas. Siempre incluyendo a Dios en nuestros planes, en lo que vayamos a hacer, no sacando a Dios. Porque esto es un sinónimo de jactancia y de orgullo, mis amados hermanos. Debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, que los días malos y las eventualidades suelen suceder. Nosotros vivimos en un mundo que es imperfecto, mis amados hermanos. Nosotros buscamos la perfección de Dios, eso es cierto, pero el mundo es imperfecto. Si el mundo es imperfecto y las personas que viven en este mundo es imperfecta y rechazan constantemente a Dios, es muy probable que en muchos momentos puedan ocurrir cosas que no esperábamos en nuestra vida, aunque nosotros tengamos todo bien ordenado y planificado de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces pasan cosas que no esperábamos. ¿Cuál es el propósito, mis amados hermanos, de este mensaje? Que nosotros entendamos, mis amados hermanos, y que nosotros estemos preparados para afrontar muchas circunstancias que puedan venir. Es cierto que hay muchas circunstancias que uno puede decir: no, pero es que para eso no está preparado nadie, y es verdad. Pero sí es mejor ser conscientes, mis amados hermanos, que el destino de nuestras vidas, el que guía nuestras vidas, el que controla nuestro destino y en quien debemos reconocer a Dios reconocer en todos nuestros caminos, es precisamente a nuestro Dios. Siempre reconocerlo en todos nuestros caminos. La palabra de Dios en Efesios 6:13 precisamente dice que debemos resistir en el día malo. Esto es lo que nos manda nuestro Dios a través de su palabra: resistir en el día malo.
Aquí nos está dando una instrucción que debemos tener esa capacidad, que debemos tener esa mentalidad de que debemos aguantar y soportar. Porque muchas veces cuando vienen las circunstancias, mis amados hermanos, lo primero que queremos es huir. No aceptamos de que muchas veces pasan cosas y debemos saber que en todas esas cosas Dios nos acompaña. Aquí no nos manda Dios a que nos quejemos, a que murmuremos en contra de Dios. Eso no nos lo dice. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice que 5:17 y 18 dice, orad sin cesar. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es que seamos agradecidos en todo momento. Agradecidos en todo momento. Y que resistamos cuando lleguen los días malos. Porque muchas veces, amados hermanos, creemos que porque somos cristianos no nos van a suceder ciertas cosas. Confiamos en nuestro Dios y tenemos fe en nuestro Dios de que sí, estamos protegidos, Él nos cuida, le pedimos protección, le pedimos que nos ayuden, pero a veces hay circunstancias que suceden, mis amados hermanos, donde Dios permite que suceden para que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios. A veces Dios permite esos días, mis amados hermanos, para que sea probada nuestra fe. En Deuteronomio 8 dice la palabra de Dios: acuérdense por tanto todo este tiempo que los he traído por el desierto estos 40 años, para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón, si habían de obedecer mis mandamientos o no. Y muchas veces pasa con nosotros así. Dios nos prueba y nos manda ciertas eventualidades en nuestra vida para probar cómo es nuestro carácter, para probar cómo es nuestra fidelidad a Dios, para probar cómo es nuestra confianza y nuestra fe en Dios, para probar si de verdad en nuestro corazón queremos obedecer a Dios por encima de todas las cosas, por encima de las eventualidades y por encima de las circunstancias difíciles, mis amados hermanos. Entonces debemos resistir en el día malo. Ahora, ¿cómo podemos resistir en el día malo? Ahí mismo nos lo dice la palabra, tomando toda la armadura de Dios. Nosotros somos los que debemos tomar la armadura de Dios. Debemos conocer cuál es la armadura de Dios. En medio de los días malos debemos usar el escudo de la fe. ¿Qué más debemos usar? Debemos usar el yelmo de la salvación. Tener siempre presente que por medio de Jesucristo somos salvos. Que es por gracia que somos salvos. Que el gozo de la salvación esté en nuestro corazón. El escudo de la fe por medio de la palabra de Dios, las promesas de Dios. La confianza en nuestro Dios, sabiendo que Dios es un Dios fiel y que cumple lo que promete. También el apresto del Evangelio de la paz, conocer su palabra, conocer que por medio del Evangelio conocemos y nos reconciliamos por Dios cuando creemos en Jesucristo. Este es el Evangelio de la paz, de la reconciliación con Dios y también con los que nos rodean, procurando vivir en paz con todo el mundo, absteniéndonos de toda especie de mal, aunque nos hagan mal, nosotros no pagar igualmente, sino más bien procurar la paz con todo el mundo, no vengándonos nosotros mismos, como dice la palabra de Dios. También dice que debemos ceñirnos los lomos con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. Ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Solo hay una verdad, no hay muchas verdades. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta, mis amados hermanos. Y debemos conocer totalmente la verdad para que cuando vengan los días malos, por medio de conocer la verdad, pues obviamente si sabemos la verdad, sabemos que la verdad es que Dios está con nosotros, que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo y que a Él no se le sale nada de las manos. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo ya murió por nuestros pecados, que ya somos salvos por Jesucristo, que tenemos promesas de cielos nuevos y tierra nueva, que sabemos que las consecuencias y el juicio contra el pecado es una realidad, que existe el cielo, que existe el infierno, que va a haber una justicia y un pago por todas las obras. Esa es la verdad. Esas son las cosas que nos consuelan cuando pasan nuestros días malos, porque suele suceder, mis amados hermanos, que en el día malo entra la duda a nuestro corazón, diciéndonos, pero ¿y Dios?
pero ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué a los demás no? ¿Y por qué los malos, los que no siguen a Dios, sí les pasa cosas buenas? Y es ahí donde se ve confrontada nuestra fe, mis amados hermanos, en los días malos, en los días de desesperación y de angustia. Y por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para defendernos precisamente de los ataques de ¿quién? Del enemigo, de aquellos que se levantan con argumentos y nos dicen, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Para qué es la palabra de Dios? Precisamente para defendernos, hermanos, en nuestra mente cuando vengan pensamientos contrarios a lo que es la fe y la confianza en Dios. Eso es lo que debemos, hermanos. Si no tomamos la armadura de Dios, cuando vengan los días malos no vamos a tener cómo enfrentarlos, amados hermanos. Si no estudiamos, si no nos comprometemos, si no tenemos comunión con Dios, no vamos a saber cómo enfrentar los días malos. Nuestra fuerza proviene de Dios, y si no buscamos a Dios y su palabra, pues no vamos a saber. ¿Cuál es el propósito, mis amados hermanos? Que habiendo acabado todo, el día malo y las eventualidades, sigamos firmes, no hayamos cometido una locura, no hayamos hecho algo malo, no hayamos ofendido a nadie, sigamos con nuestra fe intacta, que no hayamos cometido un pecado, que no hayamos cometido una trampa ni hayamos buscado el camino fácil, sino que permanezcamos firmes ¿en qué? En el Evangelio, en la promesa de Dios, en permanecer en integridad, en santidad y confiados que tenemos un Dios que todo lo ve y que nos ha prometido grandes promesas eternas, mis amados hermanos. En 2 Corintios dice, en el 4:16 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Entonces el propósito, mis amados hermanos, o lo que Dios quiere es que nosotros en nuestros días malos, nuestro interior se renueve de día en día. ¿Y cómo se va a renovar? La única que renueva el interior y el alma de las personas es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Es la palabra de Dios. Y después dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí precisamente nos revela que es una leve tribulación momentánea, no es para siempre. Por eso no debemos desconfiar de nuestro Dios, como si esto durara para siempre y como si Dios no existiera. Recordemos que en Romanos 8:16 también dice, porque tengo por cierto que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con las glorias postreras que vienen, con las glorias postreras que vendrán para nosotros. No son comparables. El propósito, mis amados hermanos, es que después de haber acabado el día malo, cuando venga el día malo, permanezcamos firmes, unidos y confiados en Dios. En el Salmo 23:4, mis amados hermanos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no nos abandona. Él es fiel, Él sigue fiel y Él lo que promete lo cumple, mis amados hermanos. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dice por allá en Números 23:19, si no estoy mal. Entonces, mis amados hermanos, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué quiere decir que aunque ande en valle de sombra de muerte? Que él no niega que pueda en algún momento ser posible que él pase por un valle de sombra de muerte. Él está diciendo que cuando esté en ese momento, en esa circunstancia, cuando vea solamente que no vea nada, esté en confusión, él no va a temer, no tendrá temor. ¿Tendrá temor de qué? De que se quede en esa situación, de que no haya solución, de que no haya para él esperanza. Él no temerá de eso porque él sabe que Dios está con él, porque tú estarás conmigo. Y eso se debe anclar en nuestras vidas, mis amados hermanos. Dios no nos abandona. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es cierto que muchas veces pasan circunstancias a causa de nuestras malas decisiones y pecados, mis amados hermanos. Pero aún en medio de eso, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Dios, si le clamamos con un corazón sincero y dejamos nuestra maldad,
Dios, aún en medio de haber cometido malas decisiones, nos ayuda y nos saca adelante. Por eso, mis amados hermanos, no debemos negar que estos días existen, así como también existen los días buenos, porque Dios es un Dios bueno. Pero a veces hay días malos porque es necesario, mis amados hermanos, que pasemos por esas cosas. Es necesario. La palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 71 dice: bueno fue haber sido yo humillado, para que aprenda tus estatutos. Entonces muchas veces esas circunstancias, mis amados hermanos, nos llevan precisamente a que crezcamos en Dios. La palabra de Dios también dice en Romanos 8:28: porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros hemos sido llamados, mis amados hermanos, y tenemos un propósito con Dios, porque por eso hemos creído, hemos sido salvados y renovados, porque tenemos propósito con Dios. Si tenemos un propósito con Dios, pues debemos saber que todas las cosas con Dios nos ayudan para bien, para crecer en fe, para soportar más, para creer más en Dios, para desarrollar la paciencia, desarrollar un carácter conforme al de Dios, cada día más amoroso, más tierno, más paciente y con mucha más confianza en Él. Eso es lo que sucede, eso es lo que produce en nosotros las leves tribulaciones momentáneas. Producen un peso eterno de gloria en nuestro interior. Y sigue el texto de 2 Corintios 4:16 en adelante, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y eso es donde debemos tener puesta la mirada, mis hermanos, no en las cosas temporales y terrenales, sino en las cosas eternas. ¿Cómo sabemos nosotros las cosas eternas? Por medio de nuestro Dios, porque Dios es el único que sabe las cosas eternas. Él es el único que conoce todas las cosas. El futuro y todas las cosas las conoce nuestro Dios, mis amados hermanos. Por eso debemos seguir confiados y puestos con la mirada puesta en Él. Debemos tener una actitud correcta en los días donde pasan eventualidades. En el Salmo nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón y en nuestra mente, que Dios es nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Debemos decir como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allí viene nuestro socorro. Y Dios nos ha hecho grandes promesas de que no quedaremos en medio de este mundo donde hay tinieblas y donde hay eventualidades. Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, mis amados hermanos, alentémonos los unos a los otros con estas palabras y no nos desanimemos. Sepamos, sí, y tengamos presente y entendimiento de que los días son buenos, pero también hay días malos. Hay tiempo para todo, mis amados hermanos. Y debemos ser cristianos maduros y fuertes, confiados y armados con la armadura de Dios, precisamente para vivir en esos días y no desfallecer, sino que habiendo acabado todo, mis amados hermanos, estemos firmes.